Entonces, amor a la sabiduría. Esto comienza en un momento determinado, nos van a decir académicamente, ¿cierto? O desde la academia, nos van a decir que esto comienza en el siglo 7 antes de Cristo, ¿cierto? Estamos hablando del 650 antes de Cristo en Grecia. Cuidado, ¿cierto? La verdad es que hay filósofos más antiguos, está China, está la India, está Egipto, está Sumeria, ¿cierto? 4000 años antes de Cristo. Sin embargo, esta forma de pensar de la que estamos hablando surge en Jonia, ¿cierto? Que es una zona de Grecia que está más cerca de Asia, ¿cierto? Cerca de Turquía, de lo que era Persia. Eh, más o menos en el 700 antes de Cristo. El primer filósofo, ¿cierto? Y ya lo hemos comentado, pero lo repito rápidamente, ¿cierto? Es Tales de Mileto. Tales de Mileto, ¿cierto? Es un personaje que está asociado con los inicios de la filosofía. El primer filósofo, ¿cierto? Que ha habido, dicen, fue Tales de Mileto, independiente, como les digo, de que haya habido infinidad de pensadores, ¿cierto? Anteriores. Tales de Mileto, ¿cierto? Parte con esta tradición y él es un filósofo que está incluido dentro de los presocráticos. Los presocráticos, ¿cierto? Como el nombre lo dice, son los filósofos que están antes de Sócrates. Sin embargo, hay algunos filósofos que están, ¿cierto?, incluidos en los presocráticos, que en términos cronológicos no corresponden, porque hay algunos como Demócrito, ¿cierto?, que viven con Sócrates y mueren después de él. Entonces, digamos que son órdenes, ¿cierto?, temporales, académicas, para poder entendernos un poco más, ¿cierto? Por otro lado, de lo que se hizo antes de Sócrates, Sócrates toma re poco. La verdad es que uno podría decir hay una continuidad. No, no la hay, no hay continuidad. Los temas, ¿cierto?, de los presocráticos, como vamos a ver al tiro, son muy distintos a los temas que Sócrates, ¿cierto?, tomó como suyos. De hecho, de Sócrates hacia adelante, ¿cierto?, se llama filosofía como tal. Alguien podría decirme entonces, bueno, entonces con Sócrates parte. Sin embargo, hay antecedentes. Esos antecedentes son los presocráticos y el primero, como les digo, ¿cierto?, es Tales de Mileto. Tales de Mileto vivía en Mileto. Los apellidos, ¿cierto?, en general de los griegos de la época eran el lugar donde habían nacido. Así que él vive en Mileto, ¿cierto? Eh, ¿Y cuál sería, ¿cierto?, lo que lo define, su característica mayor, ¿cierto? Básicamente él inventa el término. Se dice que él fue, ¿cierto?, el que planteó la idea de que los seres humanos nunca llegan a ser sabios y por tanto, ¿cierto?, son solamente filósofos y no sofos. Sofos, sabio, ¿cierto? Filósofo amante de la sabiduría. Él fue el primero, se dice que fue él. Y lo otro que se dice de él, ¿cierto?, es que básicamente encontró que la estructura de todo lo que es, o sea, de lo que está hecho todo, es el agua. Los presocráticos, ¿cierto?, van a tener esta cualidad, van a tratar de encontrar la estructura de la realidad, o sea, de qué está hecha la realidad, de qué estamos hechos nosotros y todas las cosas. Dijimos recién, dejamos de lado los mitos, dejamos de lado los dioses, dejamos de lado, ¿cierto?, las leyendas, etc. Y vamos a concentrarnos en lo que podemos ver, sentir y pensar. Por ahora, en cualquier momento, ¿cierto?, los sentidos van a desaparecer.
Pero por ahora, ¿cierto? Es lo que podemos pensar y lo que podemos ver. Y lo que podemos ver, ¿cierto? Es lo que está frente a nosotros. Yo voy a tratar de dilucidar, ¿cierto? ¿Qué es esto? En cuanto a las herramientas que tengo aquí mismo. No hay ideas preconcebidas, ¿cierto? Historias, sino en este caso un celular. ¿Qué es un celular? Y voy a medirlo y voy a tocarlo, voy a palparlo, lo voy a seguramente romper para saber de qué está hecho. El espíritu, ¿cierto?, que está detrás de los presocráticos, que también se llaman prescientíficos, es precisamente esta necesidad de indagar, de mirar, de observar la naturaleza. La naturaleza, ¿cierto?, en griego se llama physis. De ahí viene la palabra física, ¿cierto?, de physis, que antes abarcaba mucho más la naturaleza en general. Por tanto, ¿cuál es el gran tema de los presocráticos? La naturaleza. ¿Y qué es lo que buscan los presocráticos? Encontrar la estructura mínima de qué está hecha, ¿cierto? A eso ellos lo van a llamar arjé. El arjé o fundamento o unidad mínima, ¿cierto? Es lo que ellos van a perseguir. Ellos van a estar en constante búsqueda, ¿cierto?, del arjé, y todos los presocráticos son hartos. Pero vamos a ver 3 o 4 importantes, 2 sobre todo. Se van a dedicar a buscar, ¿cierto?, y a elaborar teorías con respecto a este fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la realidad, ¿cierto? Si se fijan, es la antesala de la ciencia. Los físicos lo hacen, ¿cierto?, buscando qué hay debajo de la materia, llegan al átomo, ¿cierto?, y las partículas subatómicas. Los químicos, ¿cierto?, buscan las moléculas, ¿cierto? Los biólogos, ¿cierto?, están buscando los orígenes o las formas de vida, qué es lo que sustenta la vida, qué es lo que es la vida, ¿cierto?, células, etc. Ya los filósofos van a querer ir más allá, más adentro. Sin embargo, en esta fase precientífica nos quedamos, ¿cierto?, con lo que podemos ver, con aquello que está ahí frente a nosotros, a la physis, la naturaleza, llámese vida, llámese materia, llámese molécula, ¿cierto?, química, ¿cierto? Tales de Mileto va a plantear que el arjé, o sea, de aquello de lo que estamos constituidos todos, es el agua. El agua está en todo. El agua, ¿cierto? Tú quitas el agua, ¿cierto?, de esta vida y, mira, o sea, un helicóptero, ¿de qué está hecho, ¿cierto? Tales de Mileto diría de agua, todo. No hay un elemento, ¿cierto?, en la Tierra, en el planeta, que no tenga algún porcentaje de agua. Por otro lado, los tipos viven en Grecia, y Grecia tiene un montón de islas y es casi pura agua, digamos. Por tanto, obviamente, ¿cierto?, la idea de que del agua surge todo, ¿cierto? Sobre todo en culturas que viven de la pesca, ¿cierto? Eh, es bastante lúcido, una idea bastante obvia. Por tanto, estos tipos van a ser de alguna manera simples, van a ser niños en el inicio del saber, ¿cierto? El agua va a ser el fundamento del cual van a surgir los otros fundamentos. Es Tales de Mileto, ¿cierto? Tales de Mileto tiene una serie de, como fue el primer filósofo para la academia, hay una serie de anécdotas con él, ¿cierto? La idea de que un día andaba caminando por la calle mirando las estrellas pensando en filosofía, ¿cierto? Esta cosa rara, y de repente se cayó un hoyo, ¿cierto? No, esas cosas no son verídicas, ¿cierto? De hecho, Talavera es una persona bastante inteligente. Se tiende a pensar que los filósofos tienen la cabeza en cualquier parte, ¿cierto? Y que no son prácticos, que no saben cocinar un huevo. La verdad es que no es así. ¿No? No es así.